Me estaba poniendo el abrigo para ir a cenar a casa de mi hija el domingo. Entonces mi abogado me mandó un mensaje: llámame ahora. No vayas. Lo que me enseñó sobre su plan, lo cambió todo. Me temblaban las manos mientras miraba el teléfono. 3 llamadas perdidas de Gerald, mi abogado. Luego, un mensaje que me heló la sangre. Tom, llámame ahora. No vayas a casa de tu hija. Te lo digo en serio. Me estaba poniendo el abrigo. Iba a ir en coche a Lindsay's Place en Springbank para cenar el domingo. Mi hija había insistido mucho esta semana. Papá, ya no vienes nunca. Los niños te echamos de menos. Estoy preparando tu estofado favorito. ¿Cómo iba a decirle que no? Pero el mensaje de Gerald lo cambió todo. Volví a sentarme en mi sofá de cuero. El mismo que Margaret y yo elegimos hace 32 años cuando compramos esta casa en Mount Royal. Mi difunta esposa sabría qué hacer. Siempre lo sabía. Pero ya habían pasado 4 años desde su partida, y desde entonces he estado navegando por este mundo solo. Marqué el número de Gerald con dedos temblorosos. Tom. Su voz sonaba tensa. Profesional. Pero pude percibir su preocupación subyacente. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás sola? Estoy en casa. Gerald, ¿qué ocurre? Me estás asustando. Bien. Quédate ahí. Cierra la puerta con llave. Voy para allá. Necesitamos hablar cara a cara y tienes que ver unos documentos que recibí esta mañana. 20 minutos después, Gerald estaba sentado frente a mí en la mesa del comedor, esparciendo papeles entre nosotros como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Lo cual, supongo, lo eran, Tom. Hace 3 días, tu hija Lindsay y su esposo Derek presentaron una petición ante el tribunal de Queens. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos serios de abogado. Están solicitando que te declaren incapaz mentalmente. Quieren convertirse en tus tutores legales y tomar el control de todos tus bienes. Las palabras me impactaron como un golpe físico. De hecho, me mareé. Eso es una locura. Tengo 67 años, no 97. Soy voluntario en el banco de alimentos. Gestiono mis propias inversiones. Renové mi licencia de conducir el mes pasado sin ningún problema. Mi voz se elevó, el pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Por qué harían esto? Gerald me deslizó otro documento. Por este motivo, su casa tiene ahora un valor aproximado de $2,4 millones. Su cartera de inversiones está valorada en $1,8 millones. Su pensión y ahorros hacen que su patrimonio total supere ligeramente los $5 millones. Sabía que vivía cómodamente. Margaret y yo habíamos trabajado duro, ahorrado con cuidado e invertido con prudencia. Había trabajado 35 años como ingeniero petrolero antes de jubilarme. Pero oírlo expuesto así, de forma tan clínica, tan precisa. Lindsay sabe del valor de las casas, dije lentamente. Hablamos del mercado inmobiliario de Calgary la Navidad pasada. Bromeó diciendo que yo estaba sentada sobre una mina de oro. No era broma, Tom. Gerald abrió su portátil y lo giró hacia mí. Mira esto. Tu hija y Derek tienen serios problemas económicos. Compraron esa casa de 5,000 pies cuadrados en Springbank Hills hace 3 años. Tenían una hipoteca de $650,000. Después, Derek la convenció para que invirtiera en el proyecto de criptomonedas de su socio. Perdieron $400,000. La escuela privada de tu nieto Josh cuesta $38,000 al año. Solo los impuestos sobre la propiedad ascienden a $22,000 anuales. Me quedé mirando la pantalla. Estoy alucinando. ¿Cómo sabes todo esto? Porque su situación financiera forma parte de su petición. Argumentan que necesitan proteger tus bienes ante tu deterioro mental antes de que tomes decisiones irresponsables con tu dinero. Y Tom me miró con una expresión parecida a la lástima. Llevan al menos 6 meses preparándote para un caso. Me enseñó las pruebas. Fotos mías en Safwa. Al parecer, parecía confundida en el pasillo de los productos con números de serie. Solo intentaba encontrar la marca que Margaret solía comprar. Una declaración de mi médico de cabecera, el Dr. Patel, donde consta que me vi desorientada durante una revisión. Ese día tenía un fuerte resfriado y olvidé qué medicamentos estaba tomando. Una conversación grabada donde supuestamente no recordaba mi propio número de teléfono. Les había estado dando mi antiguo número, el de antes de cambiarme de compañía. Cada momento normal de la vida de una persona mayor se convertía en una prueba de incompetencia. Pero esto es un fraude, dije. Mi voz suena hueca. Esto es maltrato a personas mayores. Sí, lo es. Y lamentablemente, Tom, es cada vez más común.
Hijos adultos que reclaman la herencia de sus padres antes de que fallezcan. Los tribunales están viendo cada vez más casos de este tipo. Gerald cerró su portátil. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. Se movieron rápido, probablemente con la esperanza de pillarte desprevenido. ¿Qué ocurre si ganan? Se convierten en tus tutores legales. Controlan tus cuentas bancarias, tus inversiones, tu casa. Pueden vender tus propiedades, trasladarte a una residencia de ancianos, tomar todas las decisiones médicas sobre ti. Perderías prácticamente toda tu autonomía. Y Tom se inclinó hacia adelante. Según su situación financiera, calculo que pondrían tu casa en venta en 3 meses. La casa donde Margaret y yo criamos a Lindsay. Donde celebrábamos cenas de Navidad y fiestas de cumpleaños. Donde plantábamos el jardín juntas. Donde exhaló su último aliento en nuestra habitación de arriba. Sosteniendo mi mano. No pueden hacer esto, susurré. Lindsay no lo haría. Es mi hija. Lo siento, Tom, pero las pruebas indican lo contrario. Lo han estado planeando cuidadosamente. Esperaron hasta después de que tuvieras ese pequeño accidente de coche el año pasado. Documentaron cada vez que olvidaste un nombre o faltaste a una cita. Han estado construyendo una narrativa. Recordé ese accidente. Volvía a casa del supermercado cuando un adolescente se saltó un semáforo en rojo y me chocó de lado. El informe policial indicaba claramente que yo no tenía la culpa. Pero ahora entendía por qué Lindsay había insistido tanto en acompañarme a todas mis citas médicas después de aquello. ¿Por qué había empezado a tomar notas en su teléfono cada vez que hablábamos? Estaba reuniendo munición. ¿Qué hago? Me sentía perdida, traicionada, furiosa y aterrorizada a la vez. Gerald se irguió, pasando de la compasión a la estrategia. Contraatacamos. Y contraatacamos con inteligencia. Pero Tom, necesito saber, ¿estás preparado para lo que esto podría significar? Esto no es solo una batalla legal. Esto va a destrozar a tu familia. Pensé en Lindsay de pequeña. Cómo se sentaba en mi regazo y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Cómo lloró en el funeral de Margaret, aferrándose a mí como si yo fuera su ancla. Cómo me dijo que me quería la semana pasada. Pero entonces pensé en lo que estaría intentando hacer ahora. La traición, el engaño premeditado, la disposición a destruir la dignidad e independencia de su propio padre por dinero. Dime qué tenemos que hacer. Gerald sonrió. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un abogado al que acababan de dar permiso para ir a la guerra. Primero, vamos a documentarlo todo. A partir de ahora, vas a llevar un diario detallado. Anota lo que haces cada día, con quién hablas, cada decisión coherente que tomes. Quiero registros de tiempo, detalles, pruebas de que estás en tus cabales. De acuerdo. En segundo lugar, vamos a hacer que te evalúe un psiquiatra independiente. No tu médico de cabecera, a quien ya han influenciado, sino un especialista en salud mental geriátrica. Alguien que pueda dar fe de que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Bien. Tercero. Y esto es crucial, Tom. No puedes dejar que sepan que lo sabes. Tienes que actuar con normalidad. Si se dan cuenta de que los estamos vigilando, podrían acelerar sus planes o destruir pruebas. Esa invitación a cenar de repente cobró un sentido terrible. Me querían allí esta noche por algún motivo, ¿verdad? Sospecho que pretenden hacerte firmar algo. Quizás se colaron unos documentos de poder notarial entre otros papeles. Solo una planificación financiera rutinaria, papá. O tal vez montaron algo, grabaron tu confusión para usarla como prueba adicional. La manipulación fue asombrosa. ¿Cómo pudo hacerme esto? Las palabras me salieron entrecortadas y me di cuenta de que estaba llorando. 67 años, y mi propia hija me había hecho llorar. Gerald me puso una mano en el hombro. Llevo 30 años ejerciendo la abogacía, Tom. He visto esto demasiadas veces. El dinero cambia a las personas. O quizá revela quiénes eran realmente. Durante la semana siguiente, seguí las instrucciones de Gerald al pie de la letra. Llevé un diario detallado, anotando desde la hora en que resolvía los crucigramas por la mañana hasta mis turnos de voluntariado en el Banco de Alimentos de Calgary. Me reuní con la doctora Sarah Chen, una psiquiatra geriátrica que me sometió a una serie de pruebas cognitivas. Obtuve una puntuación muy superior a la media de mi grupo de edad. Señor Morrison, dijo el Dr. Chen tras nuestra tercera sesión, puedo afirmar con total seguridad profesional que usted no presenta signos de deterioro cognitivo, demencia ni incapacidad mental. Su memoria es excelente. Su razonamiento es agudo y su juicio, sólido. De hecho, eres más inteligente que mucha gente que te dobla la edad. Pero lo más difícil fue fingir que todo era normal con Lindsay. Me llamó el miércoles. Papá,
lo siento mucho por lo del domingo. La madre de Tarek se cayó y tuvimos que ir corriendo. ¿Podemos reprogramarlo para este fin de semana? Claro que sí, cariño, dije, con el tono cariñoso en la boca. ¿Está bien? Oh, está bien. Ya sabes lo dramática que puede ser. Lindsay se rió, con ese sonido tan familiar que me había encantado toda la vida. Bueno, papá, ya que estamos juntos, Tarek y yo queríamos hablar sobre la creación de un fideicomiso. Ya sabes, para la planificación patrimonial. Para asegurarnos de que todo esté organizado por si acaso. Bueno, ya sabes, no nos hacemos más jóvenes. Ella seguía intentándolo. Aún sabiendo que tenía abogado, aún con la fecha del juicio acercándose, seguía intentando manipularme para que le cediera el control legal. Me parece una buena idea, dije con cautela. Déjame pensarlo. No lo pienses mucho, papá. Estas cosas son urgentes. Nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Era eso una amenaza? Ya ni siquiera lo sé. Esa noche me llamó mi nieto Josh. Tenía 15 años, era un buen chico, o al menos eso creía yo. Abuelo Tom, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar contigo. Solo. Claro, Josh. ¿Está todo bien? Solo. Necesito verte. Por favor. Llegó 20 minutos después en bicicleta. Su rostro se enrojeció por el viaje. Parecía asustado. Abuelo, necesito enseñarte algo. Pero tienes que prometer que no les dirás a mamá y papá que te lo conté. Se me cayó el alma a los pies. Josh, ¿qué pasa? Sacó el teléfono con manos temblorosas. Los oí hablar la semana pasada. Mamá y papá. No sabían que yo estaba en casa. Lo grabé. Lo siento, sé que está mal. Pero después de oír lo que decían, pensé que debía saberlo. Le dio al play. Y la voz de mi hija llenó mi cocina. Te digo, Tarek, que la audiencia es dentro de 2 semanas. Gerald Morrison podría ser su abogado. Pero tenemos la declaración del doctor Patel. Tenemos las fotos. Lo tenemos todo documentado, respondió la voz de Tarek. ¿Y si tu padre se opone? ¿Con qué argumentos? Hemos sido metódicos. Cada olvido. Cada cita perdida. Cada vez que parecía confundido. El juez observará un patrón de deterioro cognitivo. E incluso si intenta defenderse, le costará cientos de miles en honorarios legales. Para cuando termine el proceso, no quedará mucha herencia. Y si ganamos, cuando ganemos, la casa saldrá al mercado inmediatamente. Incluso en este mercado, deberíamos obtener 1,8 millones después de pagar la hipoteca. Eso compensa nuestras pérdidas en criptomonedas y nos deja con 0. Luego liquidamos su cartera de inversiones, pagamos la hipoteca y creamos el fideicomiso para la educación de Josh. ¿Y tu padre? ¿A dónde irá? Una pausa. Luego la voz de Lindsay, más fría que nunca. En Airdrie hay una residencia de ancianos muy bonita. Es mucho más barata que Mount Royal. Estará bien. Pronto ni siquiera notará la diferencia. Josh lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Abuelo, lo siento mucho. No sabía qué hacer. Te quiero. Y están hablando de ti. Como si ya lo fueras. Como si ya ni siquiera fueras una persona. Abracé a mi nieto. ¡Qué valiente! Había traicionado a sus padres para proteger a su abuelo. Hiciste lo correcto, Josh. Hiciste lo correcto. ¿De verdad van a quitarte la casa? ¿La casa donde vivías con la abuela? Ni hablar, amigo. Ni hablar. Llamé a Gerald inmediatamente. Cuando escuchó la grabación, se quedó en silencio un largo rato. Tom, esto lo cambia todo. Esta es una prueba directa de fraude y abuso de ancianos. Con esta grabación, no solo nos defendemos de su petición, sino que pasamos a la ofensiva. ¿Qué quieres decir? Es decir, vamos a presentar una contrademanda. Fraude, intento de explotación financiera de una persona vulnerable, conspiración para cometer robo. Y Tom, nos aseguraremos de que todos los jueces del Tribunal de la Reina sepan exactamente lo que intentó hacer tu hija. La audiencia llegó antes de lo que esperaba. Me senté en la sala con Josh a mi lado, pensando en su mano. Al otro lado del pasillo, Lindsay y Derek estaban sentados con su abogado, un hombre elegante con un traje caro. Lindsay evitaba mirarme a los ojos. La jueza María Rodríguez presidía la sesión. Tendría unos 50 años, el pelo gris acero y una expresión que sugería que lo había visto todo. El abogado de Lindsay fue el primero en presentar su caso. Las fotos, las notas del doctor Patel, la documentación de mi supuesto deterioro. Pintó un cuadro de una situación trágica, una hija amorosa intentando proteger a su padre enfermo de sí mismo. Señoría,
el señor Morrison se encuentra claramente en las primeras etapas del deterioro cognitivo. Su hija, la señorita Morrison Fletcher, simplemente intenta garantizar que el considerable patrimonio de su padre esté protegido y administrado de manera responsable antes de que tome decisiones que puedan poner en peligro su propia seguridad financiera. Luego le tocó el turno a Gerald. Señoría, quisiera presentar la evaluación psiquiátrica de la doctora Sarah Chen, realizada la semana pasada. La doctora Chen no encontró evidencia alguna de deterioro cognitivo. De hecho, el señor Morrison obtuvo resultados superiores a la media de su grupo de edad en todas las áreas de competencia mental. Presentó el informe. El juez lo leyó con atención. También quisiera presentar pruebas de que la señorita Morrison Fletcher y su esposo han estado documentando sistemáticamente comportamientos propios del envejecimiento normal y presentándolos como prueba de incompetencia. ¿La confusión en software? El señor Morrison buscaba una marca específica de cereal. ¿La desorientación en el consultorio del Dr. Patel? ¿Tenía gripe y fiebre de 38,3 grados centígrados el número de teléfono olvidado? Había cambiado de compañía telefónica recientemente y aún se estaba acostumbrando al nuevo número. Gerald desmontó metódicamente cada una de las pruebas. Pero, señoría, lo más importante es que tengo pruebas del verdadero motivo de esta petición. Reprodujo la grabación de Josh. En la silenciosa sala del tribunal, las voces de Lindsay y Derek resonaron, frías y calculadoras, hablando de mi herencia como si ya estuviera muerto. La casa sale al mercado inmediatamente. Hay que liquidar su cartera de inversiones. Pronto ni siquiera notará la diferencia. La expresión del juez se endureció con cada palabra. Cuando terminó la grabación, Gerald continuó, señoría, esta no es una hija amorosa protegiendo a su padre. Se trata de un intento premeditado de explotación financiera. La señorita Morrison Fletcher y su esposo atraviesan una grave crisis económica debido a malas inversiones. Podrían obtener más de $5 millones si logran que el señor Morrison sea declarado incapaz. Han manipulado historiales médicos, escenificado fotografías y construido una historia falsa. Todo para robar los ahorros de toda la vida de su padre. El abogado de Lindsay se puso de pie rápidamente. Señoría, esta grabación se obtuvo sin el conocimiento ni el consentimiento de mi cliente. Es inadmisible. En un juicio penal, tal vez, el juez Rodríguez lo habría interrumpido. Pero se trata de un procedimiento civil relativo a la tutela. Y me interesa mucho comprender los motivos que subyacen a esta petición. Se dirigió a Lindsay. Señorita Morrison Fletcher, ¿podría explicarme por qué está hablando de vender la casa de su padre? Y de liquidar sus bienes mientras él está sentado en esta sala, claramente en pleno uso de sus facultades mentales. Lindsay abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Señoría, logró decir finalmente. Esa grabación fue sacada de contexto. Simplemente estábamos hablando de una planificación patrimonial hipotética. Una planificación patrimonial hipotética que implica internar a tu padre en una residencia de ancianos en Erie mientras tú te embolsas casi $2 millones con la venta de su casa. La voz de la jueza era gélida. Señorita Morrison Fletcher. Llevo 18 años en este tribunal. Sé reconocer el abuso financiero a personas mayores cuando lo veo. La jueza Rodríguez observó los papeles que tenía delante durante un largo rato. Luego miró directamente a Lindsay y Derek. Desestimo esta petición con carácter definitivo, lo que significa que no podrá volver a presentarse. Asimismo, dictó una orden de alejamiento. La señorita Morrison Fletcher y el señor Fletcher tienen prohibido contactar al señor Morrison o acercarse a menos de 100 metros de su domicilio durante un mínimo de 2 años. También remito este caso al Servicio de Fiscalía de la Corona de Alberta para que se consideren posibles cargos penales por fraude y maltrato a personas mayores. Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó ligeramente. Señor Morrison, lamento profundamente lo que ha vivido. Ningún padre debería tener que soportar lo que su hija le ha hecho pasar. Ordeno que todos los gastos legales relacionados con su defensa sean pagados por los demandantes. Además, le recomiendo que considere actualizar su testamento para protegerse de futuros intentos de manipulación. Lindsay lloraba, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que lo acababa de perder todo. Papá, por favor, gritó ella al levantarse la sesión. Papá, tienes que entender. Me giré para mirarla por última vez. Mi hija, la niña a la que le enseñé a montar en bicicleta, a la que acompañé al altar en su boda. A la que creía conocer. Lo entiendo perfectamente, Lindsay. Entiendo que estabas dispuesto a destruirme por dinero. Entiendo que veías a tu padre no como una persona, sino como una herencia que liquidar. Entiendo que la madre a la que dices haber amado tanto se avergonzaría de en lo que te has convertido. Josh me apretó la mano.
Mi nieto, que había tenido el valor de hacer lo correcto incluso cuando eso significaba traicionar a sus propios padres. Abuelo, ¿podemos irnos a casa ya? Sí, Josh. Vámonos a casa. Al salir del juzgado, Gerald caminó a mi lado. Tom, eso fue increíblemente difícil. ¿Cómo te sientes? ¿Sinceramente? No lo sé. Miré a Josh. Pero sé que no toda la familia es de sangre, y no toda la sangre es familia. Hoy perdí a una hija, pero sé que al menos cría a una persona íntegra. Esa noche, sentada en mi casa de Mount Royal, la casa donde Margaret y yo construimos nuestra vida, llamé a mi abogado una vez más. Gerald, necesito actualizar mi testamento. La casa, las inversiones, todo. Quiero crear un fideicomiso para la educación y el futuro de Josh. Lindsay no recibirá nada. Ni $1. Ella tomó su decisión. ¿Estás seguro, Tom? Es definitivo. Estoy completamente segura. Y Gerald, quiero que se explique claramente el motivo. Quiero que el testamento detalle exactamente lo que intentó hacer, para que, si alguna vez intenta impugnarlo, un juez conozca toda la historia. Hecho. Josh se mudó conmigo una semana después. Sus padres lo habían echado de casa cuando se dieron cuenta de que los había grabado, con 15 años, y habían antepuesto el dinero a su propio hijo. Pero yo tenía una casa grande y un corazón aún más grande, y Josh necesitaba a alguien que lo priorizara. Establecimos una nueva rutina, desayunar juntos antes de ir al colegio, hacer los deberes en la mesa del comedor, escapadas de fin de semana a la montaña. Josh me ayudaba en el jardín, plantando verduras donde Margaret solía cultivar sus rosas. ¿Abuelo? Preguntó un sábado por la mañana mientras quitábamos la maleza. ¿Alguna vez la perdonas? ¿A mamá, quiero decir? Me senté sobre los talones, reflexionando sobre la pregunta. El perdón no tiene que ver con ellas, Josh. Se trata de no dejar que sus acciones envenenen lo que queda de tu vida. ¿Perdono lo que intentó hacer tu madre? No. ¿Volveré a tener una relación con ella? Probablemente no. Pero no voy a pasar el resto de mis años consumido por la amargura. Me queda mucha vida por delante. Y ahora te tengo a ti para ayudarme a vivirla. 6 meses después, Josh y yo estábamos juntos en el jardín, mirando la placa recién instalada con el nombre de Margaret, sus fechas y una cita que habíamos elegido juntos. La familia no siempre es de sangre. Son las personas que te apoyan cuando todos los demás te dan la espalda. ¿Crees que a la abuela le habría gustado esto?, preguntó Josh. Creo que a tu abuela le habría encantado, y estaría muy orgullosa de ti. Sonó mi teléfono. Era Gerald. Tom, pensé que debías saberlo. La fiscalía decidió presentar cargos. Lindsay y Derek se declararon culpables de intento de fraude. Recibieron sentencias suspendidas con 2 años de libertad condicional, pero ahora consta en sus antecedentes penales. Y eso significa que todo ha terminado. No hay vuelta atrás. Tu patrimonio está seguro. Tu autonomía está protegida. Y podrás vivir el resto de tu vida en paz. Miré a Josh, que regaba con cuidado las verduras que habíamos plantado juntos. Mi nieto, que me había salvado. A quien pude salvar y traer de vuelta. Gracias, Gerald, por todo. Esa noche, mientras Josh hacía sus deberes y yo leía a su lado, me di cuenta de algo importante. Lindsay había intentado quitarme todo, mi casa, mi dinero, mi dignidad, mi independencia. Pero lo que realmente hizo fue mostrarme lo que de verdad importaba. No la casa de $2,4 millones, aunque agradecí poder conservarla. Ni la cartera de inversiones ni las cuentas bancarias. Lo que importaba era aquel hombre sentado frente a mí, mordisqueando su lápiz mientras resolvía problemas de álgebra. La familia no se trataba de lazos de sangre, obligaciones ni herencias. Se trataba de las personas que aparecían cuando todo se derrumbaba. Trataba de un chico de 15 años que lo había arriesgado todo por hacer lo correcto. Trataba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Margaret solía decir que la gente muestra su verdadera personalidad cuando tiene algo que perder. Lindsay me demostró que estaba dispuesta a sacrificar a su padre por seguridad económica. Pero Josh me demostró que el coraje y la integridad aún pueden existir en la generación más joven, incluso cuando le costó todo. Ahora tengo 67 años y he aprendido más en los últimos 6 meses que en los 67 años anteriores. He aprendido que la confianza se gana, no se da. He aprendido que quienes dicen amarte más a veces son quienes más te hieren. He aprendido que el amor verdadero no se trata de palabras. Se trata de lo que haces cuando nadie te ve. Y lo más importante, he aprendido que nunca es tarde para defenderte. Que la vulnerabilidad no es debilidad. Pedir ayuda es un acto de valentía. Defenderse de quienes intentan aprovecharse de ti no es venganza, sino instinto de supervivencia.
A quienes se encuentren en una situación similar, les digo esto. Si alguien de tu familia intenta declararte incompetente, controlar tu vida y robarte lo que has conseguido con tu esfuerzo, defiéndete, busca un abogado, documenta todo, confía en tu intuición y recuerda que tu valor va más allá de tu cuenta bancaria, más allá de tus bienes. No estás loco, no estás confundido, no eres paranoico. Si alguien intenta sistemáticamente socavar tu capacidad, es porque quiere algo de ti, no para ti. Y si eres hijo adulto de un padre anciano y estás leyendo esto, recuerda, tu herencia no te pertenece hasta que te pertenece. Tus padres no te deben su casa, sus ahorros ni sus bienes. Se los ganaron, ellos deciden qué hacer con ellos. Y si intentas obtenerlo mediante manipulación o artimañas legales, puede que ganes el dinero, pero perderás algo mucho más valioso, te perderás a ti mismo. Lindsay dedicó 1 año y medio a la planificación, incontables horas a la manipulación y probablemente cientos de miles de dólares en herencia potencial. ¿Qué le costó? ¿Su padre? ¿Su hijo? ¿Su reputación? ¿Y su autoestima? ¿Valió la pena? Tendrías que preguntárselo a ella. Pero sospecho que, en sus momentos de tranquilidad, conoce la respuesta. En cuanto a mí, tengo un nieto que criar, verduras que cultivar y mucha vida por delante. La casa en Mount Royal ya no es solo una propiedad que vale millones. Es su hogar. Es donde Josh está aprendiendo a ser un hombre íntegro. Allí, el recuerdo de Margaret aún perdura en cada rincón. Allí se hizo justicia y se redefinió el concepto de familia. Y eso vale más que todo el dinero del mundo.